Después de cruzar la frontera de los 50, el reloj interior cambia de ritmo. Muchos sienten que la vida se acelera, otros que se detiene, pero casi todos experimentan una transformación que nadie les explicó. En este momento de la vida, nuestras experiencias pasadas pueden convertirse en un lastre o en una fuente de sabiduría. El psicoanalista suizo Carl Jung descubrió que hay fuerzas invisibles en la psique que, si no son reconocidas, pueden sabotear nuestra salud emocional y física. Consciente de que nuestras elecciones cotidianas forjan nuestro futuro, hoy vamos a explorar 10 cosas que debes dejar de hacer para proteger tu amor propio, tu dignidad y tu energía después de los 50 y los 60. Cada una es una invitación a mirar hacia adentro con honestidad y valentía y a tomar decisiones que te permitan vivir con mayor plenitud. Este viaje no es cómodo. Removerá zonas de tu interior que quizás no conoces o que has preferido ignorar. Jung hablaba de la sombra como esas partes de nosotros que rechazamos y proyectamos en los demás. Si no las reconoces, pueden consumirte lentamente, robándote vitalidad y claridad mental. A través de estas palabras, te acompañaré para que identifiques hábitos dañinos y los reemplaces por prácticas que nutran tu autoestima y tu dignidad. La experiencia de quienes han transitado este camino demuestra que nunca es tarde para transformarse. Es importante entender que la segunda mitad de la vida no tiene por qué ser una repetición de la primera. Jung creía que la vida se divide en fases y cada fase tiene sus tareas psicológicas. Hasta los 40, nos enfocamos en la supervivencia, en construir identidad y pertenencia. Después de los 50, la tarea es distinta. Consiste en integrar las experiencias, encontrar significado y conectar con nuestra esencia. Si seguimos actuando como a los 30, nos desconectamos de nuestra verdadera naturaleza y sufrimos. Por eso, renunciar a ciertas conductas se convierte en un acto de amor propio. La sociedad no suele hablar de estas renuncias porque se centra en el rendimiento externo: cuánto produces, cuánto ganas, cómo te ves. Pero Jung nos recuerda que la vida interior es la que determina nuestra percepción del mundo. Una persona puede tener éxito externo y sentirse vacía, y otra tener una vida sencilla, pero experimentar plenitud. En estas próximas reflexiones abordaremos comportamientos que drenan tu energía, hacen mella en tu autoestima y te alejan de tu propósito. Al dejar de hacerlos, darás espacio a hábitos que te devuelvan vitalidad y alegría. Algunas de las ideas que encontrarás pueden confrontar tus creencias. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que has estado viviendo para agradar a otros a expensas de tu auténtico yo? ¿O cuando descubres que llevar el peso de la culpa ajena te enferma? Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. La invitación es a escuchar sin juzgar, a sentir sin esconderse y a permitir que la sabiduría acumulada emerja. También verás que cada punto se acompaña de un caso real adaptado para ilustrar cómo se vive esta transformación. Personas de distintos países y contextos, hombres y mujeres, han enfrentado los desafíos que describimos y han encontrado un camino hacia la serenidad y la vitalidad. Sus historias están aquí para recordarte que no estás sola ni solo, que tus luchas son humanas y que la vida después de los 50 puede ser sorprendentemente rica si te atreves a cambiar. Al final del recorrido, compartiré contigo una estrategia práctica inspirada en la psicología junguiana para que puedas integrar todo lo aprendido en tu día a día. Si en algún momento sientes que esta información te ayuda, te invito a suscribirte al canal.
Cada día encontrarás contenido nuevo que busca acompañarte en tu proceso de autoconocimiento. Deja un comentario con tu edad y tu mayor desafío, porque tus palabras pueden inspirar a otros. Ahora sí, acompáñame a descubrir las 10 cosas que debes dejar atrás para abrir paso a una vida plena y auténtica. Número 1. Dejar de ignorar tu sombra. El primer hábito que necesitas abandonar es la tendencia a esconder o negar esas partes de ti que te incomodan. Jung llamó sombra al conjunto de emociones, deseos y recuerdos que reprimimos porque no encajan con la imagen que queremos proyectar. A los 50 y 60, la sombra suele hacerse sentir con más fuerza. Se manifiesta como irritabilidad, resentimientos que creías superados, culpas que resurgen o envidia hacia quienes viven de manera distinta. Ignorar la sombra implica reprimirla, y lo reprimido busca salir de formas indirectas, dañando tu bienestar emocional y tu salud física. Cuando no atiendes tus emociones, éstas se cristalizan en el cuerpo como tensiones musculares, dolores de cabeza o problemas digestivos. La medicina actual reconoce la relación entre estrés y enfermedad. Para salvaguardar tu energía vital, necesitas dejar de mirar hacia otro lado y empezar a explorar tu mundo interior con honestidad. Al abrazar tu sombra, recuperas partes de ti mismo que habías desterrado. Tal vez creciste creyendo que ser enérgico o ambicioso era malo, y por eso te conformaste con menos de lo que deseabas. O quizá aprendiste a ser complaciente para evitar conflictos, y ahora sientes que tu dignidad está erosionada. Después de los 50, no puedes permitirte cargar con máscaras ajenas. Tu bienestar depende de reconciliarte contigo. Esto no significa justificar comportamientos dañinos, sino entender su origen y asumir la responsabilidad de transformarlos. Jung sostenía que integrar la sombra nos hace más completos y auténticos. Cuando sueltas la necesidad de ser perfecto y abrazas tus imperfecciones, recuperas la alegría de vivir. Una forma concreta de trabajar con tu sombra es prestar atención a las emociones intensas que sientes hacia otras personas. ¿Te molesta que alguien sea egoísta? Puede ser que parte de ti anhele poner límites y no se atreva. ¿Te irrita la tristeza de otro? Tal vez hayas reprimido tu propio dolor. Después de los 50, estas proyecciones se vuelven más evidentes porque la vida te brinda muchas oportunidades para reflexionar. Aprovecha cada incomodidad como un espejo que te muestra un aspecto de ti mismo que necesita ser reconocido. Este ejercicio no solo mejora tu autoestima, sino que libera una energía creativa que antes estaba bloqueada. Dedica tiempo a la introspección diaria. 5 o 10 minutos al despertar o al final del día pueden ser suficientes para sentarte en silencio, cerrar los ojos y preguntar, ¿qué parte de mí estoy ignorando? Permite que surjan imágenes, sensaciones o recuerdos. Escríbelos en un cuaderno sin censura. Cuando registres emociones como la rabia, la vergüenza o la tristeza, acéptalas sin juzgar. Recuerda que sentir no te hace débil, te humaniza. Esta práctica es un acto de amor propio que fortalece tu dignidad y te ayuda a vivir con autenticidad. Rodéate de personas con las que puedas ser tú mismo. La sombra se oculta más cuando sientes que debes desempeñar un papel para agradar. Busca amigos o grupos donde se valore la honestidad emocional. Las conversaciones profundas permiten que partes de ti salgan a la luz y se transformen en sabiduría. Si te encuentras reaccionando de manera exagerada ante una situación, respira. Pregúntate qué emoción reprimida se está activando
y haz el trabajo interno de reconocerla. Este proceso puede ser incómodo, pero a largo plazo te devuelve la libertad y la vitalidad que creíste perdida. Otra actitud que debes dejar es la autocrítica desmedida. Muchas personas después de los 50 se exigen más de lo que exigirían a un amigo. Se castigan por no haber logrado ciertas metas, por errores del pasado o por aspectos de su personalidad que no comprenden. La voz interna de la crítica suele ser la voz de la cultura, de los padres o de figuras de autoridad interiorizadas. Jung sugirió escuchar esta voz con atención para identificar de dónde proviene y cuestionarla. Ya no necesitas seguir órdenes que no se ajustan a tu realidad. Aceptar tu sombra incluye reconocer que esa autocrítica no es tu esencia y puedes reemplazarla por una voz interior compasiva. Al liberarte del peso de ignorar tu sombra, recuperas energía. La represión consume recursos mentales. Cuando sueltas ese esfuerzo, te sientes más ligero. Notarás que tu sistema inmunológico se fortalece, que tu rostro se suaviza y que tus relaciones se vuelven más auténticas. Este proceso no sucede de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso suma. Cada vez que eliges mirar dentro, en lugar de culpar afuera, estás cultivando tu libertad psicológica. Y cada vez que honras tu dignidad al permitirte sentir, estás elevando tu autoestima. Luis, un contador peruano de 56 años, había dedicado su vida a su familia y trabajo. Siempre fue considerado el fuerte del hogar, el que no mostraba emociones. Después de cumplir 55, comenzó a sentirse irritado sin razón aparente. Los fines de semana se encerraba en su estudio y evitaba conversar con su esposa. Un día, tras una discusión por algo trivial, su hija le dijo que lo veía distante y seco. Luis se sintió herido y decidió buscar ayuda psicológica. Allí, el terapeuta le habló de la sombra y lo invitó a recordar momentos de su infancia en los que había reprimido emociones. Recordó que de niño se le prohibía llorar y que cualquier manifestación de tristeza era motivo de burla en su casa. Comprendió que esa rigidez emocional era su sombra. Durante meses, Luis practicó la meditación y la escritura terapéutica. Cada vez que sentía ira, se preguntaba qué emoción estaba escondiendo. Descubrió que muchas veces era tristeza por no haber permitido que lo cuidaran. Empezó a compartir con su esposa y amigos sus miedos y vulnerabilidades. Al principio se sentía incómodo, pero pronto notó que sus relaciones se profundizaban. En el trabajo, dejó de reaccionar con sarcasmo ante los errores de sus subordinados y empezó a ofrecer apoyo. Su salud también mejoró. Las migrañas crónicas que había padecido durante años se volvieron esporádicas. La gente notaba que su mirada era más tranquila. Un día, al ver su reflejo en el espejo, Luis se sorprendió al descubrir que sonreía sin motivo. Se dio cuenta de que abrazar su sombra no lo había debilitado. Al contrario, le había devuelto una energía que desconocía. En una reunión familiar, lloró de emoción al recordar a su padre fallecido. Sus hijos se acercaron a abrazarlo y sintieron la fuerza de un hombre que no teme ser real. Luis entendió que a sus 56 años, dejar de ignorar su sombra le había permitido recuperar su dignidad y amor propio, y se comprometió a seguir integrando todas sus partes. Número 2. Dejar de aferrarte a la máscara social. La segunda cosa que debes dejar de hacer es vivir detrás de la máscara que construiste para encajar en la sociedad. Jung llamó persona a esa máscara. Es la imagen pública que mostramos
para cumplir con expectativas familiares, laborales o sociales. A lo largo de la vida, la persona es útil, nos ayuda a funcionar en comunidad. Pero después de los 50, si sigues aferrándote a una identidad que ya no te representa, pierdes vitalidad. Muchos continúan definiéndose únicamente por su profesión, por el rol de padre o madre, o por la apariencia física que tenían a los 30. Se sienten obligados a mantener una fachada de éxito o alegría, aunque por dentro se sientan agotados. Este esfuerzo constante desgasta la autoestima y te aleja de tu esencia. Aferrarte a la persona puede manifestarse de formas sutiles. Cuando dices, estoy bien, aunque estés triste, cuando sonríes para evitar preguntas o cuando aceptas compromisos que no deseas por no decepcionar. Esta desconexión interna te roba energía y te vuelve vulnerable a problemas como el insomnio o la ansiedad. Jung explicaba que la persona es necesaria, pero que en la segunda mitad de la vida debemos flexibilizarla para que no se vuelva una prisión. Al no hacerlo, corres el riesgo de vivir la segunda parte de tu existencia como una caricatura de quien fuiste, sin espacio para evolucionar. Una manera de dejar de aferrarte a la máscara es escuchar la voz interna que surge en momentos de silencio. Hazte preguntas simples. ¿Qué me apasiona ahora? ¿Qué me genera curiosidad? ¿Quién sería si no tuviera que cumplir con las expectativas de nadie? Si la respuesta te sorprende, es un buen indicio de que tu persona se ha convertido en un disfraz demasiado rígido. Muchas personas descubren que han pasado años en un trabajo que ya no les inspira o en relaciones que no les nutren. Reconocerlo es el primer paso para rediseñar tu vida desde la autenticidad. Renunciar a la persona también implica atreverte a decir no cuando algo no resuena contigo. A los 50 y 60, tu tiempo y energía son tesoros. Cada vez que aceptas algo por obligación, traicionas tu dignidad y alimentas el resentimiento. Practica decir no con amabilidad, sabiendo que al cuidar tus límites te cuidas a ti. Esto te permite mantener relaciones basadas en el respeto mutuo y no en la complacencia. Es posible que algunas personas se sorprendan al principio, pero con el tiempo, tu autenticidad atraerá vínculos más genuinos. Observa también la relación entre tu persona y tu cuerpo. Muchas personas siguen vistiéndose, peinándose o comportándose como si tuvieran la edad que desean aparentar, no la que realmente tienen. Este aferrarse a una imagen puede generar angustia cada vez que el espejo refleja una realidad diferente. En vez de luchar contra el paso del tiempo, practica la gratitud hacia tu cuerpo actual, cuidarlo con ejercicio moderado, alimentación consciente y descanso de calidad te permitirá sentirte bien por dentro y por fuera. La autenticidad es más atractiva que cualquier máscara, y la serenidad que transmite una persona en paz consigo misma es magnética. Es fundamental revisar las creencias que sustentan tu persona. Muchos crecimos con la idea de que solo valemos por lo que hacemos o por cómo nos ven los demás. Jung señalaba que esta mentalidad limita nuestro potencial. Para florecer, debemos basar nuestro valor en quienes somos, no en nuestro rendimiento. Cuando te reconozcas valioso por tu existencia y no por tus logros, tu autoestima dejará de depender de la aprobación externa. Empezarás a tomar decisiones desde tu centro y no desde el miedo al juicio ajeno. No confundas la autenticidad con la rebeldía sin causa. Ser auténtico no significa ignorar las normas sociales, sino no traicionarte a ti mismo para cumplirlas. Puedes seguir siendo amable, responsable y profesional sin dejar de expresar tu verdad.
La clave es que lo que haces y dices esté alineado con tu corazón. Cada vez que eliges ser auténtico, estás reforzando tu dignidad y enseñándole a otros que también pueden quitarse la máscara. Mariela, una arquitecta mexicana de 60 años, siempre había sido el orgullo de su familia. Durante décadas, dirigió una firma reconocida y se esforzó por mantener una imagen impecable. Vestía de manera elegante, asistía a todos los eventos sociales y ocultaba sus problemas personales. Cuando llegó a los 60, comenzó a sentir una profunda desconexión. Le dolía fingir entusiasmo por proyectos que ya no la emocionaban y se sentía agotada de sostener su máscara de perfección. Un día, su sobrina le preguntó qué la hacía verdaderamente feliz. Mariela no supo qué responder y se dio cuenta de que había perdido contacto con su esencia. Decidió tomarse una licencia para reevaluar su vida. En lugar de acudir a cenas de negocios, empezó a pasear sola por el parque y a dibujar por placer, algo que no hacía desde la universidad. Se unió a un grupo de meditación y descubrió que la tranquilidad la hacía sentirse viva. Con el tiempo, volvió a la oficina con una nueva perspectiva, delegó más tareas, comunicó sus límites y permitió que otros brillaran. Se liberó de la obligación de estar en todos los proyectos y se dedicó a mentorizar a jóvenes arquitectos. Su relación con su familia mejoró porque dejó de competir y empezó a compartir vulnerabilidades. En un almuerzo familiar, Mariela confesó que a veces se sentía perdida y que estaba aprendiendo a redescubrirse. Sus hermanos la escucharon sorprendidos y empezaron a compartir sus propias dudas. Ese día, todos se sintieron más unidos. Mariela comprendió que al quitarse la máscara de la exitosa, había permitido que otros la vieran de verdad. Al final del año, decidió jubilarse parcialmente y abrir un taller de dibujo para adultos mayores. Descubrió una alegría que no conocía: ver a hombres y mujeres de su edad redescubrir su creatividad. A los 60, dejar de aferrarse a su persona le devolvió la energía y la dignidad que la máscara le había robado. Número 3. Dejar de descuidar tu mundo interior y tus sueños. La tercera cosa que debes dejar de hacer es ignorar tus sueños y tu vida interior. Jung dedicó gran parte de su obra al análisis de los sueños porque creía que son la vía de comunicación del inconsciente con la conciencia. Después de los 50, muchas personas dejan de prestar atención a sus sueños, considerándolos irrelevantes. Sin embargo, la sabiduría del inconsciente se manifiesta precisamente cuando la experiencia de vida se ha acumulado. Los sueños pueden revelarte aspectos de ti que has ignorado, ofrecer soluciones creativas a problemas y mostrarte deseos que tu mente consciente no reconoce. Al descuidar tu mundo interior, pierdes la oportunidad de nutrir tu vitalidad y tu autoconocimiento. Los sueños no son simples fantasías. Contienen símbolos que representan partes de tu psique. Si sueñas con casas, podría tratarse de tu cuerpo o tu vida emocional. Animales pueden representar instintos y personas desconocidas, aspectos de tu personalidad que aún no has integrado. Jung recomendaba anotar los sueños al despertar para recordarlos y analizarlos con el tiempo. Después de los 50, los sueños tienden para ser más vívidos o repetitivos porque el inconsciente se esfuerza por transmitir un mensaje. Ignorar esta fuente de sabiduría puede generar confusión, apatía o incluso enfermedades psicosomáticas. Además, tu mundo interior no se limita a los sueños nocturnos. Incluye tus fantasías diurnas, tus intuiciones, tus meditaciones y tus momentos de silencio.
Muchas personas se mantienen tan ocupadas con tareas externas que no dejan espacio para escuchar sus propios pensamientos. Esta desconexión produce una sensación de vacío y de vivir en piloto automático. Al dedicar tiempo a la contemplación, enriqueces tu autoestima y te reconectas con lo que te da significado. Para dejar de descuidar tu mundo interior, establece una práctica diaria de conexión contigo. Puede ser tan simple como escribir un diario, meditar 10 minutos o caminar sin prisa prestando atención a tus sensaciones. Observa si surgen imágenes recurrentes, personajes o lugares. En vez de desecharlos como cosas raras, pregúntate qué te quieren decir. La interpretación de los sueños no es una ciencia exacta. Lo importante es que te ayuden a reconocer emociones reprimidas, anhelos o miedos. Con el tiempo, te volverás más hábil para descifrar tus símbolos personales. Comparte tus sueños y reflexiones con alguien de confianza. Cuando verbalizamos nuestras experiencias internas, les damos forma y claridad. Puedes reunirte con amigos interesados en la psicología, un grupo de lectura o un terapeuta. Jung fomentaba los grupos de discusión donde las personas reflexionaban sobre sus símbolos compartidos. Estos encuentros no solo enriquecen tu autoconocimiento, sino que fortalecen tu sensación de pertenencia. Otro aspecto de cuidar tu vida interior es cultivar tu creatividad. Después de los 50, muchas personas piensan que el arte, la música o la escritura son cosas de jóvenes. Nada más lejos de la realidad. La creatividad es una expresión del alma y una vía para integrar las experiencias de la vida. Puedes pintar, bailar, tocar un instrumento o aprender una nueva habilidad. No se trata de ser perfecto, sino de permitir que tu energía creativa fluya. Al hacerlo, tu autoestima crece porque te reconoces como alguien capaz de crear y de disfrutar. Rosa, una enfermera chilena de 63 años, se jubiló llena de planes. Sin embargo, al pasar los meses, se sintió inquieta y sin propósito. Empezó a dormir mal y a tener sueños extraños. En uno de ellos, se veía caminando por un bosque oscuro con una niña pequeña que lloraba. Asustada, despertó y lo olvidó. Tras varias noches soñando con la misma niña, decidió llevar un registro. Anotó los detalles y se dio cuenta de que la niña aparecía cada vez que se sentía ansiosa. Consultó con un terapeuta que le explicó que la niña podía representar a su propia infancia, un aspecto de ella que necesitaba atención. Rosa recordó que a los 6 años había sufrido la pérdida de su madre y nunca había expresado su dolor por miedo a preocupar a su padre. Entendió que la niña de sus sueños era esa parte de ella que seguía triste. Aceptar esta revelación la conmovió. Empezó a escribir cartas a su madre fallecida y a su niña interior, expresando lo que no había podido decir. También retomó su afición por la acuarela, pintando bosques y niñas sonrientes. Con el tiempo, sus pesadillas disminuyeron y empezó a soñar con paisajes luminosos. Un día, Rosa encontró un grupo de mujeres que se reunían a compartir sus sueños y a pintar en comunidad. Al principio se sintió tímida, pero pronto descubrió que todas tenían historias similares. El grupo se convirtió en su espacio seguro para expresarse. Rosa notó que, al cuidar su vida interior, su energía mejoraba, volvió a dormir bien, sus niveles de estrés disminuyeron y su autoestima creció. Su familia comentaba que la veía más serena. Dejar de descuidar su mundo interno y prestar atención a sus sueños le permitió sanar heridas antiguas y encontrar un nuevo propósito en la creatividad. Número 4. Dejar de rechazar la individuación y la transformación.
La cuarta cosa que debes dejar de hacer es resistirte al proceso de individuación. Jung describió la individuación como el camino hacia la totalidad, integrar consciente e inconsciente para convertirte en quien realmente eres. En la primera mitad de la vida, solemos definirnos a través de lo externo. En la segunda, la tarea consiste en soltar identificaciones viejas y permitir que emerja nuestro ser auténtico. Muchas personas, después de los 50, se resisten al cambio porque temen perder lo que conocen. Prefieren la comodidad de lo familiar, aunque ya no les sirva. Esta resistencia genera estancamiento, frustración y pérdida de energía. La individuación, en cambio, es una invitación a transformarte de manera profunda y liberadora. Rechazar la individuación se expresa en frases como «Ya estoy mayor para cambiar», «Así soy y así me iré» o «No tiene sentido empezar de nuevo». Estas creencias limitan tu potencial y pueden conducir a la apatía. El proceso de individuación no se trata de destruir tu pasado, sino de reconfigurarlo en un relato que te dé sentido. Jung señalaba que las crisis de la mediana edad son oportunidades para reorientar la vida. Si las ignoras, puedes desarrollar síntomas de ansiedad, depresión o adicciones. Si las abrazas, descubrirás recursos internos insospechados. Una de las claves para entrar en la individuación es cuestionar las historias que te has contado. ¿Quién te dijo que no eres creativo, que no puedes aprender nuevas habilidades o que tu valor depende de tu trabajo? Muchas de estas narrativas se construyeron en tu infancia o juventud. Después de los 50, tienes la madurez suficiente para reescribirlas. Tomarte el tiempo para reflexionar sobre tu biografía, reconocer patrones repetitivos y elegir conscientemente lo que quieres conservar o soltar es un acto de poder personal. Otro paso consiste en aceptar que la transformación puede generar incomodidad. El capullo no sabe en qué se convertirá la oruga. Sin embargo, se entrega al proceso. Dejar viejas identidades puede generar miedo, pero también abre espacio para la creatividad y la libertad. Para apoyar este cambio, rodéate de personas que estén en su propio camino de crecimiento. La comunidad facilita la transformación al ofrecer ejemplos y apoyo. Unirte a talleres, retiros o grupos de discusión sobre desarrollo personal puede ser una excelente manera de iniciar tu individuación. No olvides que la individuación también implica reconocer y equilibrar las polaridades internas. Jung habló del ánima y el animus, la dimensión femenina en el hombre y la masculina en la mujer. Muchas personas, por roles culturales, han desarrollado una parte y han relegado la otra. Después de los 50, integrar estas polaridades puede traer armonía. Que un hombre se permita ser más sensible o que una mujer reconozca su fuerza y liderazgo. Dejar de rechazar esta integración te permite disfrutar de una gama más amplia de experiencias y fortalece tu autoestima. Hugo, un profesor de física colombiano de 58 años, siempre había sido un hombre racional y escéptico. Creía que la vida era lineal: estudiar, trabajar, jubilarse y descansar. Cuando se acercaba a su retiro, empezó a sentirse vacío. Las clases que antes lo llenaban ya no le emocionaban y la rutina se volvió opresiva. Su esposa, apasionada por la espiritualidad, le sugería meditar o leer sobre filosofías distintas, pero él se negaba. Un día sufrió un accidente menor en bicicleta que lo obligó a descansar por semanas. Ese tiempo, lejos de la rutina,
lo confrontó con sus pensamientos y sentimientos. Durante su convalecencia, Hugo comenzó a leer un libro sobre Jung que le regaló su esposa. Le llamó la atención el concepto de individuación. Entendió que había invertido toda su energía en el intelecto y había descuidado su mundo emocional. Decidió probar meditación guiada y, sorprendentemente, experimentó una paz interior que nunca había sentido. Empezó a recordar sueños de su infancia y a escribirlos. Se unió a un grupo de lectura sobre psicología y descubrió que otros hombres de su edad pasaban por procesos similares. A medida que Hugo exploraba su interior, comenzó a cuestionar la idea de que la ciencia y la espiritualidad estaban en conflicto. Se inscribió en un taller de arte y se asombró de su capacidad para pintar. Los colores y las formas le ofrecían una vía para expresar emociones que no cabían en fórmulas matemáticas. Sus colegas notaron que en clase estaba más relajado y creativo. Su relación con sus hijos mejoró porque se volvió más receptivo y menos rígido. Al final del año, Hugo decidió reducir su carga académica para dedicar tiempo a escribir un libro que integrara la física y la psicología. Esa decisión lo llenó de entusiasmo. En una reunión de profesores, compartió su proceso y algunos se inspiraron para iniciar sus propios caminos de autoconocimiento. Hugo comprendió que la individuación no era un destino, sino un viaje constante. A los 58 años, dejar de rechazar su transformación le abrió una puerta hacia una vida más rica y auténtica. Número 5. Dejar de buscar la aprobación externa. Hay un hábito insidioso que puede robarte tu alegría y tu energía después de los 50. Vivir para complacer a los demás. Desde pequeños, aprendemos que nuestra valía está ligada a la mirada ajena. Recibimos amor cuando somos obedientes, aprobados o exitosos. Esta forma de vida, asentada en la necesidad de aprobación externa, puede extenderse hasta la madurez, haciéndonos sentir eternamente insuficientes. Jung subrayó que la individuación implica liberarse de los condicionamientos sociales y encontrar tu propio camino. Cuando sigues buscando la validación de tus padres, de tu pareja, de tus hijos o de la sociedad, te desvías de tu esencia. En la segunda mitad de la vida, continuar este patrón es especialmente devastador porque te impide experimentar la libertad de ser tú mismo sin máscaras ni obligaciones impuestas. Esta dependencia de la aprobación ajena drena tu energía emocional cada vez que adaptas tus palabras, tus gustos o tus decisiones para agradar. Sacrificas una parte de tu autenticidad. Poco a poco, el resentimiento se instala porque sientes que nadie te ve realmente. Sin embargo, eres tú quien se ha ocultado detrás del deseo de agradar. Jung señalaba que la personalidad auténtica es una construcción interior que no busca agradar a todos. Abandonar la necesidad de aprobación es recuperar la dignidad de elegir en función de lo que te hace bien, no de lo que otros esperan. Muchas de estas conductas de complacencia provienen de voces internalizadas en la infancia. El deberías de tus padres, maestros o de la sociedad se convierte en una voz interna que dirige tu vida. Después de los 50, esa voz puede sonar tan fuerte que ni siquiera te das cuenta de que no es tuya. El trabajo psicológico consiste en reconocer su origen y restarle poder. Jung veía en esta voz la influencia de lo que él llamó el superyo cultural, esa parte moralizadora que impide la autoaceptación. Al reconocerla, puedes elegir conscientemente si obedecerla o escuchar tu propio criterio. Es crucial diferenciar
entre amor y aprobación. El amor auténtico respeta tu individualidad, mientras que la aprobación depende de que cumplas ciertas expectativas. Cuando buscas aprobación, confundes el reconocimiento social con el afecto real. Esta confusión te lleva a hacer sacrificios que minan tu autoestima. Jung animaba a desarrollar un sentido de self que no dependa de la mirada ajena. Esto implica empezar a hacer preguntas incómodas. ¿Qué haría si no tuviera miedo de decepcionar? ¿Quién soy cuando nadie me observa? La respuesta te acercará a tu esencia. Aprender a poner límites es una herramienta poderosa para dejar de buscar aprobación. Decir no a situaciones que te drenan es un acto de amor propio, no de egoísmo. Las personas que te aman te respetarán por poner límites. Quienes se enfaden probablemente se beneficiaban de tu complacencia. Jung entendía los límites como un acto de autoafirmación que refuerza la individuación. Practica con pequeños no diarios, como rechazar una invitación que no deseas o pedir ayuda cuando la necesitas. Estos pasos fortalecen tu identidad y dignidad. Otra práctica importante es cultivar la autoaprobación. Reconócete por tus logros y cualidades sin esperar aplausos. Celebra tus pequeños avances y habla de ti mismo con respeto. Cuando tu autoaprobación aumenta, la necesidad de aprobación externa disminuye. Jung subrayaba que la autoaceptación es la base de la salud mental. Al mirarte con compasión, liberas la energía que antes invertías en buscar agradar y la inviertes en crear la vida que deseas. Reescribe tu historia personal desde una perspectiva más compasiva. Quizá has vivido convencido de que tu valor radica en servir a otros. Al revisitar tu pasado, puedes reconocer que actuaste así para recibir amor o evitar el rechazo. Esta comprensión no es una excusa, sino un acto de empatía hacia ti. Jung sugería integrar las experiencias pasadas para transformarlas en sabiduría. Esta reescritura te permite dejar de buscar aprobación y empezar a valorarte desde tu autenticidad. Rodearte de personas que respeten tu individualidad es fundamental. La aprobación externa es más adictiva cuando estás en entornos que promueven la conformidad. Busca amistades y grupos donde se celebre la diversidad y la honestidad. Las relaciones auténticas nutren tu autoestima porque no necesitas representaciones. Puedes ser tú. Jung valoraba las comunidades de crecimiento donde cada miembro se apoya en el proceso de individuación del otro. Finalmente, no confundas dejar de buscar aprobación con volverte insensible. Ser auténtico no significa desconsiderar a los demás, sino integrar tus necesidades con las suyas. La comunicación asertiva te permite expresar lo que quieres sin herir. Al practicarla, descubres que puedes ser fiel a ti mismo y al mismo tiempo mantener relaciones armoniosas. La libertad interior surge cuando reconoces que tu valor no depende de la aprobación externa, sino del respeto que te tienes. Carmen, una maestra argentina de 59 años, pasó gran parte de su vida complaciendo a todos. Desde joven, fue la hija responsable, la hermana que resolvía problemas y, más tarde, la madre sacrificada que posponía sus propios deseos. A los 59, empezó a sentir un cansancio profundo y un vacío inexplicable. En su trabajo, aceptaba tareas extras sin protestar. En casa, atendía a sus hijos adultos como si fueran niños. Con sus amigas, evitaba expresar opiniones diferentes por miedo a ser rechazada. Un día, su médico le diagnosticó ansiedad y le recomendó terapia. En sesión, Carmen se dio cuenta de que no sabía decir no.
Cada vez que alguien pedía algo, un miedo irracional al rechazo se apoderaba de ella. El terapeuta le explicó el concepto de la persona de Jung y la importancia de diferenciar entre amor y aprobación. Empezaron a trabajar en poner límites pequeños, negarse a una reunión social cuando prefería descansar, pedir a sus hijos que se hicieran cargo de sus propios asuntos. El primer no la hizo sentirse culpable, pero también liberada. A medida que practicaba, Carmen descubría que la mayoría de las personas respetaban sus decisiones. Sus hijos, aunque sorprendidos, aprendieron a valorar su autonomía. En el trabajo, delegó tareas y pidió reconocimiento por sus aportes. Algunas colegas se molestaron, pero Carmen decidió que su bienestar era prioritario. Se inscribió en un taller de cerámica, un viejo sueño que siempre había postergado. Allí conoció a personas que la valoraban por su creatividad, no por su capacidad de sacrificar. Un día, en una reunión familiar, Carmen compartió que estaba aprendiendo a escucharse y a poner límites. Al principio, sus hermanas se incomodaron porque estaban acostumbradas a su disponibilidad, pero cuando vieron su nuevo brillo, entendieron. Carmen notó que su energía aumentaba, su ansiedad disminuía y su risa regresaba. Había descubierto que dejar de buscar aprobación no era ser egoísta, era honrar su dignidad. A sus 59 años, decidió vivir la siguiente década siendo fiel a su esencia. Número 6. Dejar de descuidar tu cuerpo y su conexión con la psique. En la madurez, muchas personas cometen el error de tratar a su cuerpo como si fuera un enemigo o un objeto separado de la mente. Ignoran las señales de fatiga, dolor o incomodidad y se enfocan únicamente en lo intelectual o en las responsabilidades externas. Jung veía al cuerpo como un reflejo de la psique. Lo que no expresamos emocionalmente se manifiesta físicamente. Después de los 50, este vínculo se vuelve más evidente. Tensiones musculares, problemas digestivos o insomnio son mensajes de un cuerpo que pide atención. Dejar de descuidar tu cuerpo no es un lujo, es una necesidad para mantener tu vitalidad. La conexión cuerpo-mente se basa en la energía que Jung denominó libido, entendida no solo en el sentido sexual, sino como fuerza vital. Cuando reprimes emociones o vives en constante estrés, esa energía queda bloqueada y se estanca en el cuerpo. Los síntomas físicos son señales de que necesitas liberar la energía mediante movimiento, respiración o expresión creativa. Desatender el cuerpo prolonga estos bloqueos y deteriora tu salud. Reconocer la sabiduría corporal es un acto de integración junguiana. Otro error común es no adaptar el cuidado físico a la nueva etapa de vida. Muchas personas intentan ejercitarse como si tuvieran 30 años o, por el contrario, se vuelven totalmente sedentarias. Ningún extremo es saludable. Tu cuerpo necesita movimiento regular que respete tus límites actuales, como caminar, nadar o practicar yoga. Jung no hablaba de rutinas de gimnasio, pero sí de integrar lo instintivo con lo consciente. El ejercicio consciente te conecta con tus instintos y libera tensión. La alimentación también es una forma de cuidado psicológico. En la mediana edad, el metabolismo cambia y la necesidad de nutrientes específicos aumenta. Consumir alimentos ricos en azúcar o ultraprocesados puede afectar tu estado de ánimo y tu energía. Incorporar frutas, verduras, proteínas de calidad y agua es una manera de honrar tu cuerpo y, por ende, tu psique. Jung hablaba de la importancia de equilibrar los opuestos. Comer de forma equilibrada es un ejemplo tangible de esta filosofía.
Dormir bien es otra área frecuentemente descuidada. El sueño es el tiempo en que la psique procesa la información y los sueños transmiten mensajes del inconsciente. Sacrificar el sueño por tareas pendientes o distracciones nocturnas es como cerrar la puerta a tus propias necesidades internas. Después de los 50, el sueño profundo tiende a disminuir. Por eso, crear rutinas de descanso y evitar pantallas antes de dormir es fundamental. Escuchar a tu cuerpo y darle el descanso que necesita fortalece tu sistema inmunológico y tu claridad mental. El cuerpo también se expresa a través del placer y la sensualidad. Después de los 50, algunas personas se desconectan de su sexualidad por mitos culturales o cambios hormonales. Jung veía la sexualidad como una fuerza creativa que puede transformarse en arte, espiritualidad o conexión íntima. Ignorar esta dimensión puede llevar a la frustración y la tristeza. En lugar de renunciar al placer, adapta tu sexualidad a tu nueva etapa. Explora el afecto, el tacto y la intimidad con curiosidad y respeto. Practicar actividades que unan mente y cuerpo, como el baile, el tai chi o el tai chi, ayuda a sentir la integración de ambas dimensiones. Estas prácticas no solo fortalecen músculos y articulaciones, sino que mejoran la coordinación y la concentración. Jung valoraba el simbolismo del movimiento como una vía para expresar aspectos del inconsciente. Al moverte con presencia, transformas la energía reprimida en vitalidad. No subestimes el poder del contacto con la naturaleza. Caminar descalzo sobre la tierra, nadar en el mar o simplemente sentarte bajo un árbol tiene un efecto regulador en tu sistema nervioso. La naturaleza es un espejo de nuestros ciclos internos. Al conectarte con ella, armonizas cuerpo y mente. Jung encontraba en la naturaleza símbolos arquetípicos que reflejan procesos psicológicos. Finalmente, escucha las señales de tu cuerpo sin alarmismo. No se trata de obsesionarte con cada síntoma, sino de respetar tus límites y pedir ayuda profesional cuando sea necesario. La medicina moderna se enriquece cuando la combinas con una mirada holística. Dejar de descuidar tu cuerpo es un acto de amor propio que fortalece tu psique y te permite transitar la madurez con vitalidad. Jorge, un ingeniero guatemalteco de 61 años, siempre priorizó el trabajo intelectual. Pasaba horas frente a la computadora y se alimentaba de comida rápida. A los 60, empezó a sentir dolores de espalda, fatiga constante y un leve mareo que atribuía al estrés. Un día, al subir unas escaleras, se desmayó y tuvo que ser llevado al hospital. Los médicos le diagnosticaron hipertensión y sobrepeso. Le recomendaron ejercicio, dieta y reducción del estrés. Jorge, incrédulo, pensaba que con medicación sería suficiente, pero una amiga le habló de la conexión cuerpo-mente. Curioso, Jorge acudió a un taller de conciencia corporal. Allí aprendió técnicas de respiración y meditación. Descubrió que su cuerpo estaba tenso porque guardaba mucha ira reprimida hacia su padre, quien siempre exigía perfección. Empezó a caminar todos los días y a practicar tai chi. Los primeros días le costaba coordinar los movimientos, pero poco a poco sintió mayor flexibilidad, ajustó su alimentación e incluyó verduras y proteínas magras. Jorge también redujo su jornada laboral y se tomó tiempo para descansar. Al principio, sentía culpa por no trabajar tanto, pero su cuerpo le agradecía. Su presión arterial comenzó a estabilizarse y los mareos desaparecieron. Se dio cuenta de que cuidarse no era un acto de egoísmo, sino de responsabilidad.
Se unió a un grupo de senderismo y, en contacto con la naturaleza, comenzó a recordar sueños que había olvidado. Esos sueños le hablaban de libertad y de la necesidad de perdonar a su padre. Con la terapia, Jorge pudo procesar su resentimiento y entender que su obsesión por el trabajo era una forma de buscar validación. Al integrar mente y cuerpo, redescubrió la alegría de vivir. Empezó a dedicar tiempo a la jardinería, actividad que le conectaba con su abuelo. Ahora, a los 61, Jorge se siente más fuerte y vital que a los 50. Comprendió que dejar de descuidar su cuerpo era una puerta a la sanación emocional y espiritual. Número 7. Dejar de vivir sin una dimensión espiritual. Muchas personas llegan a la madurez con logros materiales y profesionales, pero con un vacío interior que no saben cómo llenar. Este vacío suele ser la ausencia de una dimensión espiritual o transpersonal en sus vidas. Jung definió el self como el centro que engloba consciente e inconsciente, un núcleo que nos conecta con algo más grande que nuestra individualidad. Cuando descuidas esta dimensión, te sientes fragmentado y sin sentido. No se trata de adoptar una religión específica, sino de reconocer que hay una realidad interior más profunda que trasciende lo personal. La falta de espiritualidad se manifiesta en la rutina sin propósito, en la sensación de que nada es suficiente o en la búsqueda interminable de distracciones. Jung observó que muchas crisis de la mediana edad son, en realidad, crisis espirituales. El ego se enfrenta a sus límites y anhela algo más. Ignorar esta llamada puede llevar a conductas adictivas o a la depresión. En cambio, escucharla abre la puerta a la trascendencia y la plenitud. Incorporar una dimensión espiritual implica abrir espacio para el silencio y la contemplación. Puedes meditar, rezar, reflexionar o simplemente estar en contacto con la naturaleza. El objetivo no es vaciar la mente, sino observarla con compasión y conectar con el flujo de la vida. Jung recomendaba explorar diversas tradiciones espirituales y extraer de cada una lo que resuene contigo. La espiritualidad puede expresarse también a través del arte, la música o el servicio a los demás. Otra manera de cultivar la espiritualidad es prestar atención a los símbolos y sincronicidades. Jung acuñó el término sincronicidad para referirse a coincidencias significativas que parecen conectar el mundo interno y el externo. Cuando vives atento, reconoces que hay mensajes en los encuentros fortuitos, los sueños y las intuiciones. Estas experiencias te hacen sentir acompañado y guiado por una fuerza que va más allá de la lógica. Muchas personas temen la espiritualidad porque la confunden con dogma o superstición. Sin embargo, la espiritualidad auténtica no impone creencias, te invita a una experiencia directa. Puedes crear tus propios rituales, escribir un diario de gratitud, encender una vela al amanecer para recordarte tus valores, practicar respiraciones conscientes antes de dormir. Estos actos sencillos anclan tu día en un sentido trascendental. Integrar la espiritualidad también implica aceptar la impermanencia, comprender que todo cambia, que la vida y la pérdida forman parte del mismo ciclo, te ayuda a vivir con mayor serenidad. Jung veía la pérdida de alguien como una transformación, no como un final absoluto. Abrazar esta perspectiva te permite soltar el miedo y disfrutar del presente. La comunidad puede ser un apoyo fundamental en la dimensión espiritual. Reunirte con personas que compartan inquietudes similares te ofrece un espacio para compartir experiencias y aprender de otras miradas.
ya sea en un círculo de meditación, un grupo de lectura o una organización benéfica. La conexión con otros fortalece tu sentido de pertenencia y te recuerda que no estás solo en tu búsqueda interior. Finalmente, cultivar la espiritualidad te ayuda a encontrar un propósito más allá de ti mismo. Jung creía que el propósito último del ser humano es alcanzar la totalidad, es decir, integrar todas las partes de su psique y conectarse con el todo. Cuando vives con este horizonte, tus acciones cotidianas adquieren un significado profundo. Cuidar de tu familia, trabajar, crear o descansar se convierten en expresiones de tu búsqueda espiritual. Silvia, una psicóloga peruana de 66 años, siempre se definió por su carrera y por su rol de madre. Tras jubilarse, se encontró con más tiempo libre del que sabía manejar. Al principio, llenó sus días con viajes y cursos, pero una sensación de vacío persistía. Recordó que, de niña, su abuela la llevaba a misa y le hablaba de ángeles. Con el tiempo, Silvia se distanció de la religión porque la asociaba con rigidez. Sin embargo, a sus 66 años, esa memoria la impulsó a explorar de nuevo la espiritualidad. Silvia empezó a asistir a un círculo de meditación guiada. Al principio se aburría, su mente divagaba y pensaba en sus pendientes, pero poco a poco, la sensación de paz y conexión empezó a crecer. Comenzó a notar coincidencias significativas. Pensaba en una amiga y ésta la llamaba, soñaba con agua y al día siguiente llovía después de meses de sequía. Estas sincronicidades la hicieron sentir acompañada y despertaron su curiosidad. Paralelamente, Silvia retomó la lectura de mitología, una pasión que tenía en la universidad. Descubrió que los mitos de distintas culturas hablaban de héroes que enfrentan pruebas para alcanzar la sabiduría. Se sintió identificada con esos arquetipos, especialmente el de la anciana sabia. Con este símbolo, comprendió que su etapa actual no era un declive, sino una transformación hacia una sabiduría más profunda. Silvia también empezó a ofrecer su tiempo como voluntaria en un centro de apoyo para mujeres. Al escuchar sus historias, sintió una conexión profunda. Su trabajo se convirtió en un acto de servicio que la nutría espiritualmente. En casa, creó un ritual diario. Al amanecer encendía una vela y agradecía por 3 cosas. Este pequeño gesto la anclaba en el presente y le recordaba la abundancia de su vida. A sus 66 años, integrar la espiritualidad le dio un propósito nuevo y una serenidad que nunca había experimentado. Número 8. Dejar de vivir en la nostalgia y el resentimiento. Otra trampa común en la segunda mitad de la vida es quedarse atrapado en el pasado, idealizando lo que fue o alimentando resentimientos por lo que no sucedió. Esta mirada hacia atrás puede parecer reconfortante al principio, pero a la larga se convierte en una cadena que te impide avanzar. Jung hablaba de los complejos, patrones de emociones y pensamientos que se activan automáticamente y te atrapan en historias antiguas. Aferrarte a la nostalgia o al resentimiento es dejar que un complejo domine tu presente y consuma tu energía vital. La nostalgia puede tomar la forma de frases como «todo tiempo pasado fue mejor» o «antes yo podía hacer esto». Cuando idealizas el pasado, devalúas el presente y te impides disfrutarlo. Esta actitud te quita vitalidad porque vives comparando lo que tienes con lo que tenías, alimentando una insatisfacción constante. Jung afirmaba que cada etapa de la vida tiene su propia tarea y belleza. Si te aferras a otra etapa, te niegas a cumplir la misión del momento.
Por otro lado, el resentimiento mantiene heridas abiertas. Guardar rencor hacia alguien que te hirió es como beber veneno esperando que el otro se enferme. Los sentimientos no procesados se convierten en un peso que afecta tu salud física y emocional. Jung veía en el perdón un acto de liberación personal más que una absolución del otro. Perdona no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. Una herramienta poderosa para salir de la nostalgia y el resentimiento es la gratitud. Agradecer por lo que tienes ahora no significa conformismo, sino reconocer las bendiciones presentes. Este acto de enfoque consciente cambia la perspectiva de carencia por una de abundancia. Al entrenar tu mente en la gratitud, reduces la tendencia a idealizar el pasado. Otra práctica es reescribir tus recuerdos con compasión. Cuando recuerdas un evento doloroso, trata de verlo desde la perspectiva de una tercera persona o de reconocer las circunstancias desde entonces. Esta reinterpretación no cambia los hechos, pero sí su significado. Jung entendía el recuerdo como un material plástico que la psique puede transformar para sanar. Vivir en el presente implica también dejar de idealizar la juventud. La cultura enaltece la juventud y hace que veas la madurez como un declive, pero cada edad trae habilidades y regalos distintos. En la madurez tienes experiencia, intuición y una comprensión profunda de la vida que los jóvenes no poseen. Reconocer y honrar estas cualidades te permite vivir con dignidad y alegría. Expresar tus emociones a través del arte puede ser un gran alivio. Escribe, canta o baila tus recuerdos y sentimientos. Al exteriorizar lo que llevas dentro, transformas el resentimiento en creatividad. Jung veía el arte como una vía para que el inconsciente se exprese y se libere. La relación con la naturaleza también ayuda a soltar el pasado. Observar los ciclos de las estaciones te enseña que todo cambia y se renueva. Cuando caminas por un bosque, te das cuenta de que las hojas caídas son abono para nuevas flores. Así, tus experiencias pasadas, incluso las dolorosas, pueden convertirse en abono para tu crecimiento si las aceptas y las transformas. Marcos, un empresario uruguayo de 52 años, llevaba años sin hablarse con su hermano menor. Un desacuerdo sobre la herencia de sus padres provocó una ruptura que se transformó en resentimiento. Cada Navidad, Marcos revivía la discusión y se llenaba de ira. Pensaba constantemente en cómo su hermano lo había traicionado y se decía que jamás lo perdonaría. Este resentimiento se extendió a otras áreas de su vida. Desconfiaba de sus socios y era incapaz de disfrutar de los logros de su empresa. Un día, su médico le diagnosticó gastritis crónica y le advirtió que el estrés estaba dañando su salud. Marcos buscó ayuda y comenzó terapia. El terapeuta le habló de los complejos junguianos y de cómo los resentimientos pueden convertirse en prisiones. Le propuso escribir una carta a su hermano donde expresara todo lo que sentía, sin enviarla necesariamente. Marcos lo hizo y lloró al recordar los momentos de unión que habían compartido. Se dio cuenta de que extrañaba al hermano amoroso que solía tener. Poco después, Marcos asistió a un retiro en la naturaleza donde practicaron ejercicios de mindfulness. Caminar descalzo sobre la hierba y meditar al atardecer lo conectó con una paz que no sentía desde niño. En ese estado, se permitió imaginar una conversación de reconciliación. A su regreso, decidió llamar a su hermano. La conversación fue incómoda al principio, pero ambos reconocieron su dolor y acordaron encontrarse. Cuando se reunieron, recordaron anécdotas de su infancia
y lloraron. Marcos comprendió que sostener el resentimiento había sido una forma de protegerse del dolor, pero también lo había alejado del amor. Al perdonar, no justificó la acción de su hermano, pero se liberó. Su gastritis comenzó a mejorar y volvió a confiar en sus socios. Marcos aprendió que dejar de vivir en la nostalgia y el resentimiento es un acto de amor propio. Número 9. Dejar de temer a la soledad y de ignorar la voz interior. Una de las trampas más comunes después de los 50 es creer que la soledad es un enemigo a evitar. Muchas personas, al enfrentar el nido vacío, la jubilación o la pérdida de seres queridos, llenan cada minuto con ruido externo, televisión, redes sociales, compromisos sociales forzados. Este rechazo al silencio nace del miedo a encontrarse consigo mismas. Jung afirmaba que la individuación requiere momentos de retiro. Sin la oportunidad de escucharte, no puedes conectar con tu self, esa instancia profunda que te guía desde dentro. La soledad elegida no es aislamiento, es un espacio fértil para la introspección y el autoconocimiento. Es necesario diferenciar la soledad nutritiva del aislamiento que enferma. El aislamiento surge del miedo y de la desconexión con los demás. La soledad saludable, en cambio, es una elección consciente de estar contigo para escuchar tus pensamientos y emociones. Muchas personas confunden ambos estados y temen que si pasan tiempo a solas, se volverán invisibles o inútiles. Jung veía la soledad creativa como un laboratorio del alma donde surgen las intuiciones, los sueños y las comprensiones más profundas. Abrazar momentos de soledad te permite procesar experiencias y darles sentido. El miedo a la soledad también se alimenta de la proyección de la sombra. Cuando no quieres ver aspectos de ti mismo que te incomodan, la soledad se vuelve insoportable porque esos aspectos emergen con fuerza. Prefieres la distracción para no mirar el resentimiento, la tristeza o la culpa. Sin embargo, son esas emociones reprimidas las que necesitan atención. Jung sostenía que al enfrentar tu sombra en la intimidad de la soledad, dejas de proyectarla en los demás. Dejar de temer a la soledad te ayuda a ser más compasivo contigo y con otros. Ignorar tu voz interior es otra forma de desamor propio. A lo largo de la vida, acumulas opiniones ajenas y reglas externas que acallan tu intuición. Después de los 50, si sigues ignorando la guía interna, puedes sentirte perdido aunque cumplas con todas las expectativas sociales. Jung hablaba del guía interior o psicopompo como un arquetipo que orienta la travesía del alma. Este guía se manifiesta en sueños, corazonadas y sincronicidades. Escucharlo requiere silencio, confianza y apertura. Para cultivar la soledad nutritiva, establece momentos del día para estar contigo sin distracciones. Puede ser al amanecer, antes de que el mundo despierte, o al atardecer, cuando el ruido disminuye. Utiliza estos momentos para meditar, respirar conscientemente o escribir en un diario. Al principio, el silencio puede incomodarte porque afloran emociones no procesadas. Si te sientes así, recuerda que es parte del proceso de sanación. Anota lo que surge sin juzgar y observa cómo se transforma con el tiempo. Otra práctica útil es el diálogo interior. Imagina que conversas con diferentes partes de ti, tu niña o niño interno, tu sabio interior, tu sombra. Pregúntales qué necesitan y escucha sus respuestas simbólicas. Jung utilizaba una técnica llamada imaginación activa para dialogar con figuras internas y encontrar orientación. Esta práctica te ayuda a tomar decisiones alineadas con tu esencia
y no con la presión externa. También puedes practicar la contemplación en la naturaleza. La soledad se siente menos abrumadora cuando estás rodeado de árboles, montañas o mar. La naturaleza refleja tus ciclos internos y te recuerda que la vida es cambio. Camina solo por un sendero, observa el movimiento de las hojas, escucha el agua. Permite que esos sonidos te reconecten con tu respiración y que tus pensamientos se despejen. Aprender a disfrutar de tu propia compañía fortalece tu autoestima. Cuando eres capaz de estar a solas y sentirte en paz, dejas de depender de la validación constante de otros. Te vuelves más selectivo con tus relaciones, eligiendo aquellas que te nutren en lugar de llenar vacíos. La soledad te enseña a escuchar lo que realmente quieres hacer con tu tiempo y energía. Finalmente, combina la soledad con la conexión consciente. La idea no es aislarte permanentemente, sino alternar momentos de introspección con encuentros significativos. Después de haber escuchado tu voz interior, comparte tus descubrimientos con personas de confianza. Esto fortalece tus vínculos y te ayuda a integrar lo aprendido. Dejar de temer a la soledad no te aparta del mundo, te prepara para relacionarte desde tu autenticidad. Adriana, una bibliotecaria ecuatoriana de 57 años, vivió una vida dedicada a su familia. Sus días estaban llenos de tareas, conversaciones con sus hijos y visitas de amigas. Cuando sus hijos se mudaron y se divorció, se encontró sola en una casa silenciosa. El primer mes llenó el vacío con televisión y redes sociales. Se inscribió en todas las actividades que encontraba para no estar sola. Pero, a pesar de estar ocupada, se sentía triste y agotada. Su psicóloga le sugirió dedicar al menos media hora al día a estar consigo misma sin distracciones. Al principio, Adriana se resistía. El silencio la hacía llorar. Le venían a la mente recuerdos de su infancia, de su matrimonio, de oportunidades perdidas. Su impulso era levantarse y llamar a alguien, pero decidió quedarse y escribir lo que sentía. Descubrió que debajo de la tristeza había una profunda sensación de alivio. Ya no tenía que complacer a nadie. Comenzó a caminar sola por un parque cercano. Al observar las aves y los árboles, se sintió conectada con algo más grande. Un día, durante una de estas caminatas, se le ocurrió una idea. Siempre había querido estudiar historia del arte. Sin el ruido de las demandas externas, su voz interior se manifestó con claridad. Buscó un curso en línea y, a pesar del miedo a no entender, se inscribió. Cada mañana, después de su rato de meditación, estudiaba con entusiasmo. Mientras exploraba su nueva pasión, Adriana notó que su energía aumentaba. Empezó a reunirse con un grupo de adultos que compartían interés por el arte. Las conversaciones eran enriquecedoras porque ella se sentía plena por dentro. Ya no buscaba compañía para huir de la soledad, sino para compartir desde su autenticidad. A los 58 años, Adriana dejó de temer a la soledad y descubrió que escuchar su voz interior la llevaba a una vida más rica y significativa. Número 10. Dejar de posponer tus sueños y de creer que es demasiado tarde. El último hábito que necesitas abandonar es la creencia de que ya es tarde para vivir tus sueños. Muchas personas, después de los 50, cargan con una lista de deseos no cumplidos. Aprender un idioma, escribir un libro, emprender un negocio, viajar solo. Piensan que esos sueños pertenecen a los jóvenes y que su momento pasó. Jung hablaba del puer aeternus, el niño eterno, y del senex, el anciano sabio. En la segunda mitad de la vida,
Estas dos energías deben dialogar. El puer mantiene viva la curiosidad y la creatividad, mientras el Xenex aporta estructura y prudencia. Cuando reprimes al puer y te identificas solo con el Xenex, te vuelves rígido y apagas tu vitalidad. Postergar tus sueños genera un sentimiento de amargura y de «¿y sí?». Te preguntas cómo habría sido tu vida si hubieras tomado riesgos, y ese pensamiento se convierte en un lamento recurrente. Jung señalaba que la psique se resiente cuando no expresas tu potencial creativo. Lo no vivido se manifiesta como síntomas de inquietud, insatisfacción o incluso enfermedad. Dejar de creer que es demasiado tarde es liberarte de esos síntomas y permitir que tu energía creativa fluya. Es importante reconocer que perseguir tus sueños a los 50 o 60 no implica imprudencia. Tu experiencia de vida te brinda herramientas para planificar y adaptarte. El niño eterno no busca aventuras irresponsables. Quiere expresar su esencia mediante proyectos significativos. Pregúntate, ¿qué actividad me hace perder la noción del tiempo? ¿Qué tema siempre me ha interesado y nunca he explorado? Tus respuestas te mostrarán la dirección de tu energía creativa. La clave es empezar con pasos pequeños. Si sueñas con escribir, dedica 10 minutos al día a escribir cualquier cosa. Si quieres aprender a bailar, inscríbete en una clase para principiantes. Si sueñas con viajar, investiga destinos y ahorra poco a poco. La acción, por mínima que sea, envía una señal a tu psique de que tomas en serio tus sueños. Jung hablaba de la importancia de los rituales concretos para integrar lo simbólico en la vida diaria. Cada pequeño paso es un ritual hacia tu sueño. Además, revisa las creencias que te dicen que es tarde. ¿De dónde vienen? Tal vez escuchaste que a cierta edad ya no se aprende o que los riesgos son para jóvenes. Estas creencias son sociales, no biológicas. El cerebro mantiene plasticidad hasta edades avanzadas. El aprendizaje continuo protege tu mente de deterioro cognitivo. Muchas personas han comenzado carreras, romances o aventuras después de los 60. Permítete ser una de ellas. Comparte tus sueños con personas que te apoyen. La comunidad te brinda fuerza y te ayuda a mantener el compromiso. Puede ser un amigo, un grupo en línea o una clase. Compartir tus metas crea un sentido de responsabilidad saludable. Evita confesar tus sueños a personas que tienden a desanimar. Su miedo puede contaminar tu entusiasmo. Busca personas que valoren la creatividad y la reinvención. No midas el éxito únicamente en términos de logro externo. A veces, el objetivo no es publicar un libro bestseller, sino disfrutar del proceso de escribir. Jung enfatizaba que la individuación es un viaje interno. La verdadera recompensa es la transformación personal que ocurre mientras persigues tus sueños. Concéntrate en cómo te hace sentir la actividad en lugar de en el reconocimiento que podría traerte. Por último, recuerda que el tiempo es relativo. Lo importante no es cuánto tiempo te queda, sino cómo lo vives. Abandonar la creencia de que es demasiado tarde te libera para experimentar la vida con curiosidad y apertura. Cada día es una oportunidad de acercarte a tu sueño. Al honrarlo, honras tu dignidad, tu vitalidad y tu amor propio. Diego, un médico boliviano de 64 años, había dedicado su vida a la medicina. Siempre soñó con escribir una novela inspirada en sus experiencias, pero el trabajo y la familia ocupaban su tiempo. A los 64, se jubiló y se enfrentó a un vacío inquietante. Sentía que había logrado mucho profesionalmente, pero algo faltaba.
Recordó su sueño de escribir, pero una voz interna le decía que era demasiado tarde y que nadie lo leería. Un día, un paciente que había tratado hacía años lo llamó para agradecerle y le regaló un cuaderno como símbolo de gratitud. El gesto tocó el corazón de Diego. Decidió comenzar a escribir en ese cuaderno, sin pretensiones, solo para él. Al principio, las palabras salían torpes. Luego comenzaron a fluir. Se inscribió en un taller de escritura para adultos mayores y conoció a personas que también habían postergado sus sueños. Sus historias lo inspiraron. A medida que escribía, Diego notaba que su humor mejoraba. Sus mañanas se llenaron de entusiasmo. Compartió algunos capítulos con su esposa, quien se emocionó y lo animó a seguir. Su círculo de amigos lo apoyó y empezaron a reunirse para leer sus textos. Cada comentario constructivo alimentaba su confianza. A los 65, Diego decidió enviar su manuscrito a una editorial pequeña. Para su sorpresa, aceptaron publicarlo como parte de una colección de relatos de médicos. El día de la presentación del libro, Diego lloró de alegría. Se dio cuenta de que perseguir su sueño no solo había llenado su vida de sentido, sino que había tocado la de otros. Comprendió que nunca es tarde para escuchar la voz del niño eterno que habita en cada uno y permitirle escribir su propia historia. Llegar hasta aquí no ha sido un viaje lineal ni sencillo. Hemos explorado 10 hábitos que se vuelven veneno para tu amor propio y tu vitalidad después de los 50. Hemos hablado de la sombra que ignoras, de la máscara que te oculta, de los sueños que no escuchas, de la individuación que resistes, de la aprobación que buscas, del cuerpo que descuidas, de la espiritualidad que olvidas, de la nostalgia que te atrapa, de la soledad que temes y de los sueños que postergas. Cada cosa es una invitación a mirarte con honestidad y a elegir con valentía un camino diferente. Este cierre no es un adiós, es un puente hacia tu propia transformación. Quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final. Sé que algunas de estas reflexiones pueden haber sido incómodas, pero también sé que la incomodidad es el preludio del crecimiento. La estrategia práctica que te prometí al principio es sencilla y poderosa. Cada noche, antes de dormir, escribe en un cuaderno una conversación con tu yo interior. Pregunta, ¿qué necesito soltar? ¿Qué parte de mí quiere ser escuchada? ¿Qué pequeño paso puedo dar mañana para honrarme? Esta práctica combina introspección, escucha y compromiso. Te permitirá integrar la sombra, nutrir tu cuerpo, escuchar tus sueños y acercarte a tu propósito. Al terminar tu conversación nocturna, anota 3 cosas por las que estás agradecido. Esta simple práctica de gratitud, como mencionamos, tiene efectos profundos sobre tu cerebro y tu corazón. Reduce tu estrés, aumenta tu sensación de bienestar y te recuerda que incluso en días difíciles, siempre hay luz. Si repites este ejercicio durante 30 días, notarás cambios en tu estado de ánimo y en tu claridad mental. Te invito a compartir en los comentarios qué hábito dejarás de hacer primero y qué sueño te atreverás a cumplir. Tus palabras pueden inspirar a otras personas que, como tú, buscan vivir con más autenticidad y plenitud. Comparte este video con alguien a quien ames y que esté en esta etapa de la vida. Tal vez este mensaje sea el impulso que necesita para transformarse. Y recuerda suscribirte al canal y darle me gusta si sientes que este contenido te ha servido. Cada suscriptor nos permite llegar a más personas y construir una comunidad de crecimiento. La vida después de los 50
puede ser la etapa más sabia, más consciente y más plena si decides vivirla así. No es cuestión de suerte, sino de elecciones diarias. Cada mañana tienes la oportunidad de honrar tu cuerpo, escuchar tu alma y actuar con dignidad. Tu camino es único, tu historia valiosa. Gracias por permitirme acompañarte en este recorrido. Sigue adelante con esperanza y curiosidad. Lo mejor aún está por escribirse.